Libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos enseña y dice: Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis la palabra dicha de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dice esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, para el fuego guardado para el día del juicio y de la destrucción de los impios. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos la tienen, algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán como gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? La palabra de Dios nos enseña que Dios siempre usó a su siervo para dar la palabra y los acontecimientos que podrían a futuro acontecer en este mundo, para que las personas siempre estuvieran prevenidas sobre las situaciones que vendrían y, y buscaran de qué, de arrepentimiento, de arrepentimiento. Estos hombres de Dios, estos profetas, estos apóstoles, recibían directamente de Dios su palabra, porque ellos tenían comunión con Dios. Y, y, y la carta de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante, ella nos enseña que era un previo aviso de lo que Dios comenzaría y sucedería en este mundo, porque ya los dolores de parto en el mundo están, las situaciones, la guerra, el hambre, la desnudez, la violencia y todas esas situaciones ya se manifiestan en este mundo actual, la ciencia, la tecnología, el conocimiento, todas estas situaciones ya se están dando, ya se han estado dando. Y, y, y el mundo, en el sentido de que eh, la historia pasada que el mundo fue acabado por medio de agua, ahora en este tiempo está reservado para acabarse por medio de fuego. Y, y es algo que va a suceder. Y Dios dice que
ahí donde en ese tiempo va a entrar la condenación de los impios, cuando el mundo acabe en fuego. Entonces que uno sea diligente y tome la palabra de Dios para su vida, para que haya salvación, para que haya un refrigerio en su alma para la vida eterna. Entonces, Dios está alertando, Dios está enseñando. ¿Para qué? Para que busquemos de Él. Todos necesitamos de Dios. Y es necesario buscar de Él para que Él obre en la vida de cada uno de nosotros y haya salvación. Así que, como dijo el hombre de Dios, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio, recordando, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, despertando en ello el entendimiento y el comprendimiento, para que ellos se dieran de cuenta que las cosas eran ciertas y son ciertas y van a ser reales, para que recordéis la palabra dicha de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles, por los hombres de Dios. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Y eso sucedió con Noé, se burlaban de Noé. Y cuándo vendría el diluvio, que cuándo, y la gente se burlaba con sarcasmo y muchas cosas. Y sucedió con el mismo Señor Jesús cuando Él vino a pasar el proceso de la crucifixión. Se burlaban de Él, lo golpearon, lo maltrataron, lo mataron, pero se burlaban de Él. Y hubo pruebas en las cuales que después de resucitado se le apareció a sus apóstoles, a mucha gente, y haciendo señales que Él sí había muerto y había resucitado y subió a los cielos. O sea que hay gente que todavía en estos tiempos también son incrédulas, gente que todavía se le enseña de que su vida espiritual es real y que si Dios no trabaja en la vida espiritual de su vida, otros trabajan no para bien, sino para mal. Y la lucha comienza, una verdadera lucha, porque para sacar siempre lo que está dentro, metido en el cuerpo, dentro de la persona, comienza una lucha, porque ya ellas no van a querer salir así de fácil, porque hacen del cuerpo y de la vida de la persona su morada. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios está alertando desde ya para que no acepten en su vida cosas que no vengan de parte de Dios y que no es de Dios. Porque, claro, para que es de Dios, porque para el mundo todo viene de Dios. Entonces, ellos asumirán todo aquello que ellos tomen para sí. Entonces, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Hay gente que en estos días dicen, ¿verdad? El Señor Jesús que iba a venir y no ha venido. Todavía se han cumplido 2000 años y están para cumplirse más y todavía no ha venido. Entonces, Él viene. Y aunque muchos den por tardanza su promesa de venir, Él viene. Entonces, la necesidad de buscar de Dios es para aquel que en realidad valora su vida espiritual, para aquel que cree que hay alguien que pueda hacer morada en su vida para salvar su alma para salvación. Pues en cuando dice esto, no se da cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. La palabra de Dios hizo todo lo que hay, lo que vemos, los montes, las veredas, las vegetaciones, los animales, el ser humano, fue formado por las manos de Dios y sopló aliento de vida. Sí,
Dios lo hizo, porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios se puso a la obra, a trabajar. Entonces, ¿qué significa también? Que la persona tiene que tener la fe activa en creer en la palabra de Dios, en congregarse, en tomar la palabra de Dios para sí, en darla para otro, para ayudar a esas personas a salvar sus almas, siempre y cuando ellos crean. Si ellos no creen, es difícil que Dios actúe en la vida de las personas. Es necesario de darle la palabra. Se le da la palabra de Dios a las personas para que ellos crean y entiendan que su vida espiritual está en riesgo y que si ellos no buscan de Dios, Dios no obrará en sus vidas porque están lejos de Dios, aunque ellos crean en Dios. Entonces sucede de que muchos de los padres durmieron. Todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Entonces, creer en Dios, creer en su palabra, porque la venida del Señor vendrá. Él vendrá y Él dará a cada uno según sus obras, por lo cual el mundo entonces fue destruido siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardado para el día del juicio y de la destrucción de los impios. Ahí mismo se van todos condenados una vez, los impios y los pecadores, todos a la vez. Cuando comienza ese estruendo verdadero, ahí todo una vez se va, porque date cuenta que guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impios. El impío va a ser destruido. Y que Dios tenga misericordia de mí y de cada uno de aquellos que buscan de Dios para la salvación de sus almas. ¿Por qué? Porque hay una lucha del pecado, del mal espiritual que trata de desviar a la persona para perderse de la presencia de Dios, para que no haya salvación, del mal que quiere que la vida financiera, laboral, no progrese o no prospere, y las personas toman decisiones de tomar acciones creyendo que son a veces las mejores para cambiar su forma de vivir. Entonces, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden la tardanza. Algunos entienden la tardanza, sino que Él es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todo será quemado y nada quedará, nada quedará, nada quedará. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? En santa conducta, vivir apartado para Dios, en piedad, teniendo misericordia, ayudando al prójimo, y vivir para Dios, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según sus promesas, nosotros esperamos nuevos cielos. Pero según su promesa, nosotros esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, los cuales mora la justicia. Para el cristiano, para aquel que perseveró en el Señor Jesús y vivió para Él, tiene una promesa que hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Para aquellos que permanecieron para Él, para aquellos que buscaron de su presencia, mientras que esos burladores, esos que injuriaban,
que perdían, ellos cristianos pierden el tiempo, los cristianos esto y lo otro, son pecadores, claro, ya ellos reconocieron que en sus vidas, y yo entendí que también en mi vida había algo que no era de Dios, nada para dar problemas. Entonces, eso que son usados por el diablo, ellos un día se van a dar cuenta, incluso después de muertos, dice la Biblia que ellos con sus ojos verán lo que Dios va a hacer. Y todo en la tierra será fundido, todo. Entonces, en ese nuevo cielo y esa nueva tierra, ahí morará la justicia de Dios, y la cual es incorruptible. No habrá ser que corrompa la justicia de Dios y nunca ha sido corrompida. ¿Por qué? Porque el diablo incluso trataba de tentarlo y Dios no puede ser tentado. Trataba de qué, tú sabes, de llevarle dudas al propio Dios. Pero tú sabes que Job está rodeado. Tú sabes que Job te quiere por lo que tú le das. Digo, Dios le dijo, ese es mi siervo amado, no hay uno como él. Entonces, el diablo comenzó a trabajar también en la cabeza de Job. Después que Job perdió todo, todas esas situaciones, pero Job dijo, no hay como Dios. Job se devolvió para Dios y tuvo mucho más todavía. Y aparte de eso, cuando él tuvo más todavía, él, él, él vino y oró por sus amigos y oró por aquellos que le daban la palabra. Pero Dios hizo la obra en Job. Entonces, es así. La mujer de Job también lo vituperaba. Maldice a tu Dios y muérete. Así hay gente en estos tiempos pero claro, porque ellos no están bajo el dominio de Dios. Entonces todas esas situaciones quedan reveladas a lo que sabe está aconteciendo en estos tiempos. Acuérdense que hay que buscar de Dios, la salvación es real, Cristo viene. Estamos en una lucha por la liberación, por la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, y para salir adelante y para que muchos encuentren el camino a la verdad, que la palabra de Dios es el camino a la verdad, que nos conduce y nos lleva a la vida eterna para el Señor Jesucristo. Acuérdense que hay que buscar de Dios.